Amén, hermanos. El tema de hoy es: el amor al mundo nos separa de Dios. Nuestra lectura, ahí en Romanos capítulo 2, del 1, lo leyó nuestro hermano, al 4, pero me voy a enfocar en el verso 2. Dice: no se amolden al mundo actual. ¿Cuántos de nosotros estamos amoldados al mundo? ¿Ninguno? Bueno, vamos a ver. Usted va a responder: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrían comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí hay una palabra que me llama la atención: es transformación. ¿Qué es ser transformado? Cuando nosotros hablamos de transformación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que usted se imagina? ¿Qué es ser transformado? ¿Será que es un cambio? Por ejemplo, yo no sé cómo le dicen ustedes, pero yo en este momento puedo hacer un cambio de ropa, ¿verdad que sí? ¿Se le llama cambio de ropa? ¿Sí? Pero ¿será que solo es un cambio de ropa o es una transformación total? Porque si es un cambio de ropa, mis hermanos, por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes son bautizados? La mayoría. Cuando usted se bautizó, hizo votos, ¿verdad que sí? Y uno de los votos era renunciar al mundo. La pregunta es: ¿solo se puso el traje o sí renunció al mundo? ¿Renunció al mundo? ¿Y entonces por qué anda en el mundo? ¿Verdad que sí? Entonces una transformación es un cambio desde lo más interior. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace el hombre? Lo hace el Espíritu Santo de Dios. Ahí en Primera de San Juan capítulo 2 verso 15 dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sigo con la pregunta: ¿será que nosotros solo nos pusimos el ropaje, nos cambiamos el ropaje que teníamos, ahora somos cristianos y vengo a la iglesia los sábados? Y bueno, y gloria a Dios por venir a la iglesia los sábados, o los miércoles, los viernes, el día que el programa oficial de la iglesia. Una persona transformada es una persona, mis hermanos, que ha nacido de nuevo. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿usted ya nació de nuevo? Amén. Muy pocos amenes. ¿Usted ya nació de nuevo? Amén. Porque si usted nació de nuevo, usted comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, quiere decir que ahora yo tengo un propósito para la vida. Tengo una razón para vivir. Y la pregunta es: ¿cuál es esa razón de tu vida? ¿Por qué tú estás hoy aquí? ¿Por qué estás profesando la fe que hoy profesas? ¿Por qué? ¿Ya te has preguntado al respecto? Mis hermanos, yo les voy a decir a ustedes: de 100 personas, de 100 hermanos, de 100 almas, solo 2, cuando digo 100 almas bautizadas, solo 2 personas han encontrado la razón para su vida. Y esos son los que Dios usa para sus propósitos. Ahora la pregunta es, aquí no, quizás sabemos cuántos, 100 quizás, no sé. Solo 2 de esta sala, solo 2 han encontrado su propósito. Y la pregunta es: ¿cómo está eso? Si soy cristiano, he nacido de nuevo. Entonces, mis hermanos, ¿qué ha pasado en mí entonces como cristiano? Porque cristiano, usar el nombre de Cristo, mis hermanos, yo no sé para ustedes, pero para mí es utilizar algo sagrado, que más aún todavía ni siquiera
sería yo digno de mencionar el nombre de Cristo? Eso implica una gran responsabilidad, y más todavía utilizar el otro nombre. ¿Cuál sería el otro nombre después de llamarnos cristianos? ¿Cuál sería el otro nombre? ¿Cuál? No, hijos de Dios. Soy cristiano. Amén, hermano. Amén. Utilizar el nombre adventista. Yo le digo a los hermanos, se necesita mucho valor decir que yo soy adventista, ¿o no? ¿Por qué razón? Porque yo represento a quién en esta tierra. Represento a Cristo. ¿Y eso implica qué? ¿Qué implica eso? ¿Venir los sábados nada más? ¿Qué implica? Implica una transformación total para mi vida. Reflejar el carácter de Cristo en mi vida. ¿Sí o no? Soy cristiano adventista, y muchos dicen, con mucha honra, solo por guardar el sábado. Mis hermanos, leo de la inspiración, Testimonios para la Iglesia, dice él: el amor al mundo nos separa de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es imposible que alguien discierna la verdad si sus afectos están en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? No estamos discerniendo la verdad. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Amén. Estamos discerniendo saber qué estamos. Si Cristo viene pronto, ¿por qué estamos nosotros embalagados en los asuntos del mundo? ¿Por qué? El mundo se interpone entre ellos y Dios. ¿Quién es el que se interpone entre nosotros? El mundo, nublando la visión y entumeciendo las sensibilidades a tal grado que es imposible para ellos discernir las cosas sagradas. ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, hoy es Santo Sábado, ¿sí o no? ¿Usted sabe qué implica el Santo Sábado? ¿Qué implica para nosotros eso? ¿Qué representa el sábado para mí? ¿Qué representa el sábado? Hermano, la inspiración dice que el sábado es un tiempo de Dios. Es un tiempo en esta tierra. Es el mismo tiempo del cielo. Es un pedazo del cielo en esta tierra. Eso es el sábado. ¿Ya lo entendió usted? Eso es el sábado. Y ahora, si ese sábado, si nosotros, Dios nos permitiera, tenemos vislumbre de lo que es el sábado en el cielo, ¿sí lo tenemos? ¿Qué están haciendo los ángeles en este momento? ¿Y usted qué está haciendo hoy? ¿Será que está alabando a Dios o está pensando en las cosas del mundo? Esa es la pregunta. El Señor dice, no a ustedes, a tales personas, no se incluye a usted: limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo, afligíos, dice, y gemid, y llorad, que vuestra risa se convierta en lamento, y vuestro gozo en pesadumbre. Esa es la recomendación de Dios para este día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mis hermanos, estamos viviendo tiempos solemnes. ¿Dónde está Cristo hoy? En el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo Él? Todavía hay gracia, ¿verdad? Todavía hay misericordia. ¿Y usted qué tiene que estar haciendo? ¿Qué tiene que estar haciendo usted? El Señor dice a tales personas: limpiad vuestras manos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo hoy. Pecadores, dice, purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo, aflijan sus almas, gemid, llorad, que vuestra risa se convierta en lamento y vuestro gozo en pesadumbre. Amén, hermanos. Estaban muy contentos cuando yo comencé, ¿no?
A los que han manchado sus manos con la contaminación del mundo, se les requiere limpiarse de sus manchas. ¿Qué es lo que el Señor nos está invitando? A limpiar nuestras manchas. Aquellos que piensan que pueden servir al mundo y todavía amar a Dios, sufren de doblez mental. Imagínense, doblez mental, dos pensamientos. ¿Y podremos nosotros estar en dos pensamientos? ¿Qué le dijo el gran comandante Josué a su pueblo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Por qué claudicáis en medio de dos pensamientos? Esto es solemne, hermanos. Y sigo leyendo y dice acá: no pueden servir a Dios y a Mamón. Ustedes saben quién es Mamón, ¿verdad? El Dios de las riquezas. Son hombres de doble mentalidad que aman al mundo y han perdido todo sentido de su colaboración a Dios. ¿Cuántos son colaboradores en la obra de Dios? Amén, hermanos. Hablaba con nuestros hermanos del equipo de Jesús es la solución. Dios mandó a su iglesia con un propósito bien específico. ¿Y cuál es ese propósito? Bien específico. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? Eso todo el mundo lo hace. Lo que dijo el hermano también, todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el propósito específico de este pueblo que Dios ha levantado para este tiempo? El Señor Jesús lo dijo de esta manera. Miren cómo lo dijo Él, hablando de un hombre. No se ha levantado profeta más grande que este. ¿A quién se refería? Juan el Bautista. ¿Por qué es el hombre más grande nacido de mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Él tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Aparejar el camino para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este tiempo, mis hermanos, Dios ha levantado un pueblo. ¿Para qué? Para allanar su segunda venida, y es el pueblo más grande que Dios ha levantado sobre la tierra. Amén, hermanos. Amén. ¿Cumpliremos? El que es nacido de nuevo, esa es su misión. Ese es su trabajo, el que ha nacido de nuevo. Amén, hermanos. Porque está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice acá, y ahí es para nosotros. Dice, y aún profesan ser seguidores de Cristo. ¿Quiénes? Aquellos que han perdido todo sentido de obligación. Ya vimos cuál es nuestra obligación. No es solemne ese cometido que Dios nos ha entregado de aparejar o de, ¿cómo dijo el hermano? Allanar, preparar el camino para la segunda venida de Cristo, para que el mundo conozca que Cristo está pronto a venir. Mis hermanos, nosotros fuimos llamados para hacer luz de las naciones, ¿sí o no? Amén, hermanos. ¿Por qué se nos ha olvidado esa misión entonces? ¿Qué es lo que ha pasado? Y dice acá, y aún profesan ser seguidores de Cristo. No son ni una cosa ni la otra. Perderán este mundo y el venidero, a menos que limpien sus manos y purifiquen sus corazones por medio de la obediencia a los puros principios de la verdad. El que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. En esto es hecho perfecto nuestro amor. ¿Cómo yo digo que amo a Cristo? ¿Cómo yo digo que amo a Dios? ¿Cómo yo digo que amo a mi hermano? Que tengamos claridad, dice, en el día del juicio. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es quién? Cristo. Así somos nosotros en este mundo.
Mi hermano, yo le voy a decir a usted, si el vecino, si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos no miran a Cristo en usted, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Qué leímos? Limpiad vuestras manos, pecadores. Purificad vuestros corazones. ¿Pueden decir amén por eso? ¿Qué tenemos que hacer? Mis hermanos, si todavía no miran a Cristo en mí, no miran el carácter de Cristo en mí, el mensaje es: limpiad vuestras manos, limpiad, rasgad vuestros corazones. Si el Señor Jesús está en el lugar santísimo hoy, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Mis hermanos, tenemos que estar rasgando vuestros corazones, limpiando vuestras manos, porque todavía hay iniquidad en nuestras manos. Amén, hermanos. Amén. Hay responsabilidad, pero ¿qué se necesita para eso? Una transformación total. Y sigo leyendo: perderán este mundo, dice, y el venidero. Por esto se nos da abundante gracia y preciosas promesas, para que por ellas seáis partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. El apóstol Pablo, dirigiendo una carta a Tito, en el capítulo 2, verso 11 y 12, le dice, habla acerca de la gracia y la justicia salvadora. Le dice: en verdad, dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Totalmente de acuerdo. Dios vino a morir por el mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanales. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Este pueblo, ¿cuál es la razón de su vida? Aparte de ser la gran luz para las naciones. Nuestro trabajo es enseñar a rechazar la impiedad. Amén, hermanos. Entonces, nosotros, ¿en qué tenemos que convertirnos? En maestros. ¿Maestros para qué? Para enseñar a rechazar la impiedad. Amén, hermanos. ¿Quién es el impío? ¿Quién es un impío? ¿Quién es un impío? ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Mis hermanos, nosotros tenemos que ser abogados de Dios. Tenemos que ser abogados de la santa ley de Dios. Enseñar la ley de Dios al mundo, ¿sí o no? Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que enseñar al mundo. Enseñarles que la impiedad en que está viviendo el mundo. Amén, hermanos. ¿Quiénes de ustedes quieren ser abogados de Dios? Amén, hermanos. Ustedes tienen que ser expertos. ¿En qué? En leyes, en jurisprudencia, ¿sí o no? Eso es la razón de nuestros medios de comunicación. Y usted anímese, empiece a estudiar, porque hay dos cosas que son inviolables. Uno es la ley de Dios, la santa ley de Dios, y la otra, ¿cuál sería? Dos cosas que son gemelas. Bueno, por supuesto, pero hay otra cosa que es gemelo. ¿No? Mis hermanos, nosotros tenemos que hacer una ciencia de estas dos cosas: la ley y el evangelio. Amén, hermanos. Tenemos que hacer una ciencia. Separas uno, ¿qué sucede? Te vuelves legalista. Y si solo agarras el evangelio, te vuelves de la religión barata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer match.
las dos cosas. Porque muchos, bueno, tenemos el pueblo judío, guardadores celosos de la ley, mejor que cualquiera, ¿verdad que sí? Pero separados de Dios. Y hay otro pueblo tan grande al cual deseamos alcanzar, que son millones de personas del evangelio, de la gracia, pero sin ley. Perdidos unos, perdidos otros. ¿Qué tenemos que hacer cuando hemos sido ya transformados por el poder del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer? Leamos. Dice acá, San Juan capítulo 16, verso 33 dice, hablando de estimularnos para envolvernos en estas actividades. Dice el apóstol Juan, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, dice el apóstol, a través de la inspiración. ¿Será fácil predicar el evangelio de la gracia mancomunado con la santa ley de Dios? ¿Cómo lo presentaría usted, el evangelio de la gracia mancomunado con la santa ley de Dios? ¿Cómo lo presentaría? ¿Qué diría usted? La gracia es salvación, todos necesitan obediencia. Mis hermanos, bien sencillo. Yo soy pecador, ¿sí o no? Usted es pecador. Soy un violador de la ley de Dios, ¿sí o no? ¿O no? Somos violadores de la ley de Dios. La ley de Dios, ¿qué exigía? Exigía su muerte y me exigía mi muerte, ¿sí o no? Pero alguien pagó el requerimiento de la ley. Amén, hermanos. ¿Quién fue ese alguien? Cristo Jesús. Él pagó ese requerimiento para que yo viviera el evangelio de la gracia a mis anchas, a mi libertad. ¿Para qué yo fui salvo entonces? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo fui? ¿Para qué tú fuiste alcanzado por la gracia de Dios? ¿Para qué? Mis hermanos, bien sencillo, para ser testigos, para ser discípulos de Cristo, ¿sí o no? Quiero ver los discípulos de Cristo. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo Cristo? Niéguese. ¿Ya negaron ustedes? ¿Se negaron a ustedes? ¿O todavía la religión del yo prevalece en ustedes? Ser un discípulo es una negación total. ¿Por qué nosotros, mis hermanos, no somos luz para las naciones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo, mis hermanos, en nuestras vidas? ¿Por qué no somos luz de las naciones? ¿Por qué no somos la sal de la tierra? ¿Por qué? Porque todavía prevalece ¿quién? Mi voluntad. Todavía prevalece mi voluntad, mi yo. El discípulo de Cristo solo tiene un amo, nada más. El discípulo de Cristo es un esclavo de ¿quién? De Cristo. ¿Y hace la voluntad de quién? De su maestro. ¿Verdad que sí? Ese es un discípulo, una negación total. Pero cuando yo hago mis planes, cuando yo hago mis proyectos, ¿será que soy un discípulo de Cristo? Qué duro, ¿verdad? Mis hermanos, yo le digo a usted, eso es duro. Seguir a Cristo es duro, ¿sí o no? Los mismos discípulos lo dijeron, Señor, cuando el Señor les pregunta, y Él hace una pregunta, hablando acerca del ministerio de los discípulos. Todos se fueron, ¿verdad que sí? Solo se quedaron los apóstoles. Y el Señor les hace una pregunta, ¿y ustedes también, vosotros queréis ir también? ¿Qué contestó Pedro? ¿Qué contestó Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Y usted a dónde iría? ¿A parar a la luz del mundo? ¿A dónde iría usted? Solo tú tienes palabra de vida. Pero cuando nosotros decimos, solo tú tienes palabra de vida, eso me convierte en ¿qué? En un testigo de Cristo.
Mis hermanos, el mundo, la manifestación más gloriosa del mundo en los últimos días, dice el apóstol Pablo, va a ser a través de sus testigos. Testigos vivientes. Testigos que ellos, con el gran poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios, van a proclamar este evangelio con poder. Eso no se ha visto todavía, hermanos. ¿Por qué no se ha visto todavía? Porque nosotros todavía amamos al mundo. Amén, hermanos. Amamos todavía al mundo. Amamos las cosas del mundo. Mis hermanos, si yo le dijera que el próximo año todo se va a acabar, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Hermanos, todo se está acabando. Si lo vemos en la política, en la economía, lo vemos, todo lo que el hombre ha orquestado se está acabando. Todos ya se dieron cuenta, menos quienes. ¿Usted se dio cuenta que el mundo se va a acabar? Todos están orquestando proyectos de cómo salvarse de ese planeta. Y el pueblo que Dios ha llamado para que refleje su imagen, para que sean testimonios vivientes. ¿Qué pasa con ese pueblo? Segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice: tengamos una vida de entendimiento, dice él. Pues aunque vivimos en este mundo, dice, entendamos algo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Usted puede entender eso? Es cierto, dice el apóstol Pablo, andamos en este mundo, sí, pero nosotros no estamos librando las batallas que el mundo libra, los afanes del mundo. ¿Cuál sería nuestro único afán? ¿Cuál sería nuestro? Bueno, ya lo tienes en tu corazón. ¿Cuál sería nuestro único afán, hermanos? ¿Cuál sería nuestro afán? Testimonios para la Iglesia dice: la justicia propia. Dos cosas. Justicia propia. No vamos a entrar en el tema de la justicia propia. Y la seguridad carnal nos han cercado como un muro. La justicia propia. ¿Qué es justicia propia? Así rapidito. ¿Qué es justicia propia? Justicia propia es creer que por venir el sábado yo voy a ser salvo, o yo voy a estar en el cielo. Los judíos les pasó, tuvieron esa experiencia, ¿sí o no? ¿Y cuál es el otro punto? La seguridad carnal. El que es nacido de nuevo, no hay justicia propia. El que ha nacido de nuevo, ¿quién es el que mora en él? Cristo, mora Dios en él, y eso se llama justificación por la fe. Cuando Cristo mora en mí, cuando yo sea conformado a la imagen y semejanza de Cristo, mis hermanos, no solo, ¿qué es lo que va a haber en mí? ¿Saben algo? Comenzamos hablando acerca de que nosotros estamos viviendo una vida sin propósito. Estamos en despropósito en esta tierra. No sabemos, de cada 100, 2 sí saben por qué viven en esta tierra. Y 98 no saben. Estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando del mundo, del pueblo de Dios. Yo le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Para qué sirve esa cámara? ¿Para qué sirve ese micrófono? ¿Para qué sirve la computadora? ¿Para qué sirve el reloj? ¿Y usted para qué sirve? Si todo sirve, ¿usted para qué sirve? Para servirle a Cristo. Pues todo le sirve. ¿Verdad que sí? Mis hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo le dice: enciende el fuego que hay dentro de ti. ¿Qué le estaba diciendo? Encuentra tu propósito. ¿Por
Porque cuando encuentres tu propósito, ¿saben una cosa? Ahí va a bajar fuego. Ese es el punto. No hemos encontrado la razón de nuestras vidas. Es Cristo, sí. Cristo. Pero yo soy cristiano. Pero ¿por qué no hay avivamientos? ¿Por qué no hay verdaderas reformas? Si Cristo mora en nosotros, ¿qué está pasando entonces? No hemos encontrado la razón para vivir. No hemos encontrado la razón, el propósito por el cual yo vivo. ¿A quién se lo tenemos que preguntar? No importa la edad, mis hermanos. Yo le voy a decir algo a usted. Usted va a tener problemas si no sabe por qué vino a esta tierra. Dios lo hizo a usted de una manera tan peculiar, tan singular, con un propósito para cumplir una misión o una tarea en esta tierra. ¿Usted ya sabe cuál es? No me diga que es predicar el evangelio, todo el mundo lo hace. Tiene que haber algo bien específico. Pregúnteselo a Dios: Señor, ¿para qué yo sirvo? ¿Para qué yo estoy en esta tierra? Cuando usted encuentre esa razón, usted se va a prender, el mexicano dice, va a agarrar lumbre, y usted nada ni nadie lo va a parar. Le dice el Señor, anda para allá, y usted va. El Señor lo mueve a otro lado y usted va, porque usted ha encontrado una razón para vivir. Yo no sé si usted ya encontró su razón para vivir. Si es cierto, es Cristo, pero tiene que haber la razón en esta tierra para vivir. Mis hermanos, hay un proyecto que nosotros manejamos. Es un alma a la vez en este mes. Ese es el proyecto. Un alma a la vez en este mes. Yo le pregunto a usted, usted tiene 30 días. Usted haga una lista de la gente que conoce y tráigalo a la oración. No sé si aquí hay oraciones, grupo de oración. Tráigalo. Presenten una lista de toda la gente que usted se acuerde, conocidos, primos. Tráigalo, presénteselo al Señor y dígale: Señor, te suplico que me regales un alma en este mes. Pero ¿cómo? ¿Cómo hablamos? Con fervor, con deseo, con pasión. Enciendan, le dice, enciende lo que hay dentro de ti. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, eso es, enciende. Es una pasión. Mis hermanos, estamos hablando de un llamado. Dios nos hace un llamado, ¿verdad que sí? Y hay un pueblo que Dios le ha hecho un llamado tan específico. Pero ¿qué está pasando con el pueblo? ¿Por qué el pueblo no enciende la pasión? ¿Por qué no se prende el pueblo? Porque no han encontrado su propósito. Y no necesita ser uno muy culto, ilustrado o estudioso. No necesitamos de eso. Haga una lista, preséntesela a Dios. Señor, dame ese gozo, ese privilegio de que un alma en este mes venga a los pies de Cristo. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Comienza el Espíritu Santo a tocar corazones. Y al final del mes tienes un alma. Y el otro mes, otra. Y al final del año, 12. 100 por 12, 1200 personas. ¿Dónde cabríamos? Esos son los verdaderos avivamientos que Dios desea. ¿Les gustaría? Esa es la razón de nuestra vida. ¿Seré yo guarda de mi hermano? ¿Qué dice el consejo? Afirmativamente yo soy guarda de mi hermano. Hermano, si tú crees, por eso la importancia de un alma a la vez en este mes. ¿Por qué razón? Si tú crees que vas a ir al cielo y no llevaste ni un alma, ¿qué crees que va a pasar? ¿Vas a entrar o no vas a entrar? Corremos riesgos, hermanos, ¿sí o no?
Es un gran riesgo. Nuestra eternidad está en riesgo. ¿Por qué? Por las cosas mundanales. El mundo prevalece más. Amén, hermanos. Las cosas del mundo prevalecen. En lugar de nuestra prioridad ser las cosas eternas, el mundo son nuestras prioridades. Y alguien me acerca, una hermanita, me dice, y pastor, ¿y qué voy a comer? Y yo le digo, pues el Señor lo dijo, ahí están los pajaritos. ¿Comen ellos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se atreven? Vamos terminando. Dice San Mateo capítulo 16 verso 26, dice: ¿de qué sirve ganar al mundo entero si pierdes tu vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Podrán comprar ustedes la vida? Imposible, ya Cristo la compró, así que está cerrado. El negocio se cerró. Cristo te compró a un gran precio. Nadie puede pagar ese precio. Aunque tú desees y quieras pagar por tu vida, no lo puedes. Es un principio. Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas le dirige esta sentencia, le dice: de Cristo os habéis separado. Mire qué dice: de Cristo os habéis separado vosotros, que procuréis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Y en el libro A fin de conocer le dice: lo que más distingue al pueblo de Dios de las religiones populares. ¿Cuál es la diferencia del pueblo de Dios y las religiones populares? ¿Cuál es la diferencia? No es solamente, dice, su profesión. ¿Cuál es la diferencia entre las religiones populares, el mundo y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver usted como adventista, ¿cómo lo plantea usted? ¿Cuál sería la diferencia? Escuche. Lo que más distingue al pueblo de Dios de las religiones populares no es solamente su profesión, sino su carácter. Su carácter ejemplar y sus principios de amor abnegado. Dos cosas. Usted refleja a Cristo, usted es amoroso, compasivo. Y el otro puntito de la inspiración dice: la abnegación. ¿Qué es abnegación? Yo no sé en Santo Domingo cómo traducen ustedes eso. ¿Qué es abnegación? Abnegación, miren, negación. Es una negación total. Sí, mi esposa, mi hijo, no hagas eso. Mejor quédate en la casa, mejor hacer esto. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo reaccionaría usted, papá? ¿Cómo reaccionaría usted, mamá? Cuando alguien le está impidiendo ser un colaborador de Dios. ¿Cómo reaccionaría usted? No me diga con divorcio, ¿no? Porque eso es prohibido. Por eso dice aquí: sino su carácter ejemplar y sus principios de amor abnegado, la influencia poderosa y purificadora del Espíritu de Dios ejercerá sobre el corazón, se manifestará en palabras, dice, y obras, y esto es lo que separa al mundo y lo señala como pueblo peculiar de Dios. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Por qué nosotros somos, mis hermanos, tan débiles proclamando la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan débiles? Dígame usted, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos fuerza? ¿Por qué no hay poder en nosotros? Nuestro pie está del otro lado, no está del lado correcto. ¿Estamos de acuerdo? Mis hermanos, nosotros amamos más al mundo. El carácter y la disposición de los seguidores de Cristo serán como el del Maestro. Es el modelo, el ejemplo, el santo y perfecto, el modelo dado a los cristianos para que lo imiten.
Yo debo reflejar la imagen de Cristo. Amén, hermanos. Yo no necesito ser buen orador, no. Simplemente que miren otros mi amor abnegado, mi amor sacrificado, mi entrega. Y saben una cosa, la sierva del Señor dice que cuando eso llega, millares se van a convertir por tu testimonio. Amén, hermanos. El testimonio es fundamental en tu trabajo. ¿Qué dicen en tu trabajo? ¿Cómo representas? Recuerden que nosotros representamos a Cristo, ¿sí o no? Amén, hermano. ¿Cómo lo estamos representando? Mis hermanos, termino. Gracias por esos minutos que me están regalando. Dice el Señor: vuestra profesión puede ser correcta, empero, hay un empero, poseéis humildad y amor, mansedumbre y devoción. Cualquiera que me confiese delante de los hombres por medio de una vida consagrada y un comportamiento piadoso, dos cosas, una vida consagrada y un comportamiento piadoso, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Eso lo dice San Lucas. Vida piadosa, ¿y qué más? Una vida consagrada y un comportamiento piadoso. ¿Qué es lo que está faltando hoy en día en el mundo? ¿Qué dice la inspiración? Es urgente un avivamiento de la piedad primitiva. Es urgente. Porque yo soy guarda de mi hermano. El que vive para sí, mi hermano, sabe una cosa: corre peligro. Y eso es lo que Dios nos está hoy hablando. Corremos todos peligro. Amén, hermanos. Dios permita que no llevemos una religión fácil, una religión que no exija luchas, una religión que no haya desprendimiento ni rupturas. Dios desea que Cristo more en nosotros, que reflejemos el carácter de Cristo. ¿Podrá la fe salvarnos? ¿Nuestra fe salvarnos? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que sí. Yo invito a aquellos que han hecho algunas declaraciones en esta mañana. Una de esas declaraciones es ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Por nosotros no podemos, hermanos. Solo es la obra del Espíritu Santo el que nos va a transformar. Otra declaración: en la medida de que somos transformados, es en la medida que estamos ayudando a otros al conocimiento del Señor. Así vamos siendo transformados. Es otra declaración. Otra tercera declaración es que si nosotros realmente queremos estar en el cielo, yo tengo que modelar estar en el cielo aquí en esta tierra. 3 puntos bien importantes. ¿Cuántos quieren estar en el cielo? Modelémoslo hoy. Comencemos hoy. ¿Con quién? Con mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Yo soy esa alma que necesito salvar. Ese es mi primer prójimo. Amén, hermanos. Amén. Ya cuando yo esté salvado, voy a salvar a otros. Amén. Todos esos que han hecho esas declaraciones, yo los invito a que nos pongamos de pie. Si alguno desea venir a orar aquí, vamos a hacer una oración y vamos a